superior del anterior. Es decir, o sea, y entonces, claro, cuando se creen puestos de trabajo, eventualmente, porque yo digo que esta crisis no es una crisis muy pasajera, sino muy estructural, pero en la eventualidad de que crezca de nuevo la economía, se crearán puestos de trabajo y entonces dirán que se han creado gracias a la reforma laboral. Lo cual, vuelvo a decir, que es una absoluta estupidez. Otra estupidez. Es decir, que la reducción de la indemnización sirve para crear puestos de trabajo. La indemnización por despido. Pero bueno, vamos a ver, un país que está absolutamente precarizado, donde un empresario puede contratar por días, donde puede contratar por horas parcialmente, por meses, donde puede contratar para un trabajo concreto y cuando se termine el trabajo ese contrato desaparece, es decir, donde tiene todas las facilidades para contratar. ¿Por qué hay que reducir la indemnización de un eventual contrato fijo que tuviera para crear puestos de trabajo? Si de verdad quisiera o pudiera, porque hay demandas, crear puestos de trabajo, tenía y tiene decenas de formas de contratación laboral para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? No puede ser de ninguna manera que cuando ellos dicen que había que acabar con la precariedad y con la dualidad del mercado de trabajo, están acabando con la dualidad del mercado de trabajo. ¿Cómo? Haciéndolos todos precarios. Y están acabando con la dualidad del mercado de trabajo, efectivamente, haciendo todos los trabajos precarios. Pero eso va en contra de una determinada forma también de progreso. Y es un progreso que está basado en el conocimiento, basado en definitiva en la aplicación de las ventajas que puede tener la investigación y el desarrollo, basado en la calidad, cuando en este país esta clase empresarial absolutamente retrógrada está en la comodidad de sencillamente jugar solamente a reducir el factor del salario, en definitiva lo que ellos llaman costes salariales. Bueno, yo creo que sería conveniente que intervinierais más y hacer un debate más abierto y más amplio. ¿Algún compañero quiere hablar? Pedro, por favor. Solo te quería profundizar un poco respecto a lo que ha comentado el compañero Manolo ahora del tema del crecimiento. Vamos a ver, si no aumenta el trabajo y no aumentan los puestos de trabajo, no puede crecerse. No es que se crece y como se crece hace falta trabajo. Es que sin trabajo no se crece. Como no se ponga, imaginaros, Alierta a cubrir todos los puestos de Telefónica, a ver cómo lo hace. Es así de sencillo, es decir, no tiene nada que ver la regulación laboral con la cantidad de puestos de trabajo, sino la necesidad, es decir, sino que si hay clientes y hay que servirles, pues hace falta trabajo y hace falta trabajadores para servir a esos clientes, simplemente. Es así, no puede haber crecimiento, sino un aumento del trabajo. Y luego, otra cuestión es el hecho de por qué se van cada vez limitando más y más los derechos de los trabajadores y cómo se va buscando cada vez más el lucro económico. Uno de los cambios esenciales que está pretendiendo la ideología que pretende imponerse, que llaman neoliberal, es que ellos quieren que consideremos que lo principal en la vida es la economía y el beneficio económico. Eso significa quitar del medio cualquier otra consideración de carácter moral o de cualquier otro carácter. Les da exactamente igual. Nos quieren convertir en animales, que solo pensemos en la comida, que seamos capaces de traicionar a nuestros hermanos por un poco de dinero. Eso es lo que ellos pretenden. El hecho de aceptar que la economía es el factor fundamental que ha de regir las políticas de los gobiernos o de los estados o de los pueblos, es aceptar su punto de vista. Hay otros miles de factores que son esenciales en la calidad de nuestras vidas y en la felicidad de cada uno de nosotros, que no tienen absolutamente nada que ver con la economía. Tenemos que saltar esa falacia que nos están intentando imponer y darnos cuenta de que ellos solo piensan en la economía porque se han convertido en unos seres absolutamente vacíos. No tienen nada. Imaginaros cómo puede ser un ser tipo Botín, que se levanta por la mañana, por ejemplo, sabéis que
los bancos, sobre todo Santander y BBVA, son unos grandes inversores en bombas, digo por hablar solamente de las prohibidas, de racimo, bombas antipersonal o bombas nucleares de baja intensidad que han matado esta mañana 40 niños, 50 ancianos, han robado, han desalojado a 4.000 familias, tal. ¿Cómo se siente? ¿Quién es esa persona? Que no se habla con ninguno de sus hijos, que no se habla con su mujer. ¿Quién es eso? ¿Qué? Esa es una persona que solo justifica su vida por el dinero que tiene. Pero nosotros no somos así. Ellos pretenden que nos hagamos así, que actuemos de esa manera. Y no tenemos nunca... Todos unos ateos. No tenemos que permitir que vacíen nuestra vida de contenido y pretendan que el dinero es el único elemento. Al respecto del comentario que ha hecho el compañero respecto a que somos todos unos ateos y todo ese tema, una cosa ha sido el hecho de que nos hayamos dado cuenta de que la moral que clásicamente nos han intentado imponer han sido una falacia de forma sistemática y que lo único que ha pretendido ha sido justificar el sistema de explotación vigente hasta ese momento, y otra cosa distinta es que no tenga que existir un sistema y una escala de valores más allá del meramente económico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tenemos que hacer es regenerar esos sistemas de apoyo. Una cosa es que a lo mejor la familia tradicional de carácter patriarcal sea algo contraproducente para la felicidad individual, y otra cosa es que no tengamos que generar sistemas de apoyo mutuo distintos que permitan la igualdad entre todos. Eso es la gran revolución que tenemos pendiente. Bueno, gracias. Gracias, compañero. ¿Perdón? Ya. Que si algún compañero más quiere hablar, quiere pedir alguna aclaración, alguna explicación de todo lo que se está hablando, que por favor levante la mano y venga para acá. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tú quieres participar? Vamos. ¿No? Bueno. ¿Alguien más quiere? ¿No? Rita. Bueno, en relación a todo lo que hemos hablado, quería hacer un comentario sobre algo que he escuchado en el autobús, entre una conversación pues de las muchas que se pueden escuchar, ¿no? En este caso, el conductor del autobús discutía con una señora que estaba sentada sobre si era mejor Rubalcaba o Rajoy. El conductor del autobús era de derechas y la señora decía que era de izquierdas, que bueno, que en todo el tiempo de lo que había sido el mandato de Rajoy habían empeorado muchísimo la situación española y se estaban recortando mucho nuestros derechos, como podemos ver. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de esto. El conductor del autobús, que era de derecha, decía que cómo podía Rajoy levantar el país después de que Zapatero lo hubiera hundido. Entonces, dentro de toda la idea de que los sistemas de comunicación nos dejan entrever de la situación, nos damos cuenta de que la gente está mal informada en muchísimos aspectos. Esa es una de las razones de que las personas no se pongan a luchar, no se den cuenta de que ni Rajoy ni Zapatero ni nadie va a venir aquí a salvar esta situación. Que lo único que van a hacer, como están hablando los compañeros aquí, y van a hacer de una manera sistemática y que ya tienen planificada hace mucho los resultados de esta crisis, hace mucho que ya los tienen todos planificados. Los únicos que podemos hacer algo en contra de esto somos nosotros, que somos los afectados. Pero eso, ¿cómo puede suceder si nos engañan desde los medios de comunicación constantemente? Vemos en las tertulias, en la televisión, el PP tiene cadenas propias, los socialistas tienen también sus propias cadenas, y vemos cómo repiten constantemente como loros cosas como: ¿y qué vamos a hacer si Zapatero nos ha dejado el país así?
Entonces, claro, luego eso lo repiten todos los días, muchas veces, después de toda esta crisis que llevamos arrastrando hace tantos años, no dejan de repetir eso. O sea, son repeticiones de cosas totalmente absurdas que a las personas pues es lo que la gente recibe, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar a los compañeros que han venido a hablarnos sobre estas cosas, qué cuestiones reales podemos nosotros, o sea, dentro de esta situación tan complicada, tan difícil, con esta monopolización de los medios, esta desinformación, ¿qué posibilidades tenemos reales de poder cambiar esto? Porque unos pocos solos no creo que lo vayamos a conseguir. Creo que tenemos que ser todos juntos, pero claro, ¿cómo podemos unir a la gente y cómo podemos hacer a la gente entender cuál es la situación, la responsabilidad de cada uno, ¿no? Me gustaría que me comentaran qué posibilidades ven a esto, o si creen que esto se va a ir a tomar por saco y va a venir otra cosa nueva, y será quizá esta la única posibilidad que tengamos de cambio. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver, es cierto, los medios de comunicación son trascendentales a la hora de plantearse cualquier transformación social. Pero hay una cuestión también, y es lo que se aprende luchando. Es decir, lo que se aprende luchando. Vosotros os imagináis la cantidad de médicos que seguramente serían pues, de derechas o de izquierdas, es decir, que tendrían su ideología, pero que se han dado cuenta en la lucha concreta de por dónde vienen los tiros, de dónde les aprieta el zapato. Es decir, el problema es que realmente en cada lucha, en la de los médicos, en la de los enseñantes, en la de cada empresa, la gente, al final, en lugar de estar obsesionado por lo bien que habla aquel, o por un mensaje o por otro, tiene que mirar cuáles son sus intereses y nada más. Y yo creo que ese es el único camino por el que la gente aumenta su conciencia, porque no tiene conciencia y dice, no, yo lucho por lo mío, pero te das cuenta de que tú estás luchando por lo mismo que el de al lado y que en definitiva la bota que te está apretando a ti no es una casualidad, sino que es la que aprieta al otro, y eso te eleva de alguna manera a entender de una manera más general los problemas. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos. Si hemos analizado antes, cuando hablábamos del trabajo, que en realidad aquí se está planteando una transferencia de renta brutal desde los trabajadores hacia el capital. Pero bueno, esto no lo puede negar nadie. Es que el millonario Warren Buffett norteamericano dijo naturalmente que hay lucha de clases y la estamos ganando. Lo dijo con claridad, y sobre todo los datos que dicen que la gente de abajo es cada vez más pobre y la gente de arriba es cada vez menos y cada vez más rica. Es decir, eso es evidente, eso forma parte de una batalla por el reparto, que es lo que se ha entendido por lucha de clases. Y hemos hablado del salario. Pero ¿qué pasa con los servicios públicos? Los servicios públicos son salario indirecto de los trabajadores también. Es lo que han conquistado, no es lo que han conquistado tú en tu convenio, es lo que han conquistado otras generaciones, nuestros padres y nuestros abuelos también. Es decir, si yo tengo la sanidad gratuita y la enseñanza gratuita y el transporte prácticamente gratuito y una serie de servicios públicos, pues yo me podría conformar con un salario mucho menor que un norteamericano que tiene que gastarse un dineral en sanidad, un dineral en enseñanza y un dineral en todo lo demás. Es decir, los servicios públicos son una parte importantísima de la riqueza y del salario de la gente, a por el que vienen los lobos depredadores del capital. No se conforman ya con la actividad productiva o la actividad de servicios. Necesitan comerse todo ese dinero, igual que necesitan comerse los miles de millones, los billones que hay detrás de los fondos de pensiones públicos, y transformar lo que es un derecho de la gente a vivir. En las sociedades antiguas a los ancianos se les cuidaba con independencia de que hubieran ahorrado o no ahorrado. Un anciano sencillamente ha cuidado de ti, te ha enseñado, esa madre te ha dado de mamar, ese otro, y cuando se hace mayor, tú le cuidas a él de manera natural. Ese es el cuidado que hay que hacer de los... No, esta gente, sobre la base de que el dinero es lo único importante, se plantea que para que tú vivas, lo que tienes que haber hecho es ahorrar. ¿Pero qué es ahorrar? Ahorrar es meter dinero en su lucha. Eso es lo que es ahorrar, y por tanto incrementar en billones de euros
el corralito sobre el que él aplica los intereses y por tanto los beneficios. Defendamos los servicios públicos porque eso es también salario. Y cuando hablamos de la reducción de tiempo de trabajo, también decimos una sociedad en la que unos servicios públicos compensan en muy buena medida la actividad y las necesidades de la gente. Nada más. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna persona más quiere hablar? ¿Quieren plantear alguna duda? ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Bueno, pues vamos a dar por cerrado el bloque temático. Vamos a seguir con el orden de la asamblea. Entramos ya en propuestas. Vamos a entrar en propuestas y hay una propuesta del grupo de trabajo de huelga general. La semana que viene el bloque temático será sobre libertades políticas. Lo digo para que lo tengáis en cuenta y os esperamos aquí. Ahora paso al compañero. Hola, buenas. Desde el Grupo de Trabajo de Huelga General, Acampada Sur, queríamos recabar el apoyo de esta asamblea para una acampada contra Eurovegas que va a haber el próximo fin de semana en Alcorcón. Como sabéis, esto es un complejo, una especie de burbuja de casinos que el magnate Adelson va a imponer en el municipio de la zona sur de Madrid. Entonces, bueno, aparte del daño ecológico evidente y manifiesto que esto va a causar, pues hay otras cuestiones, por ejemplo, de índole laboral, que son muy negativas. Por ejemplo, va a imponer un imperio del trabajo basura en estas instalaciones, donde lo que va a primar son los bajos salarios, los contratos precarios, la proscripción de cualquier tipo de organización sindical, y bueno, va a ser realmente muy lesivo para toda la población de Madrid trabajadora en concreto. También hay que tener en cuenta que lo están vendiendo como un maná de creación de empleo, cuando por ejemplo Las Vegas, que sería un referente a nivel mundial de lo que quieren hacer en la zona norte de Alcorcón, pues tiene la tasa de desempleo prácticamente más alta de Estados Unidos. Entonces se desvanece ese mito que están intentando hacer calar en la sociedad madrileña de que va a ser un foco de creación de puestos de trabajo. También haciendo un símil con la ciudad estadounidense, por ejemplo, Las Vegas es el sitio de Estados Unidos donde más desahucios se producen. O sea, que quieren importar ese modelo tan catastrófico pues a lo que es Madrid. Y todo esto pues imponiendo sobre todo a la Comunidad de Madrid una especie de vasallaje, como se ha demostrado por ejemplo en la ley anti-tabaco, que se la van a saltar a la torera, y no solo esa ley, sino otra mucha normativa que también el señor Adelson va a actuar aquí como un señor feudal prácticamente, que va a imponer todas sus normas. Bueno, ya voy a pasar a las propuestas de movilización concreta que va a haber este próximo fin de semana. La primera es la cita para la gente que vaya andando a la acampada, que es el sábado 6 de julio a las 11 de la mañana a la salida de la estación de Renfe de Cercanías de San José de Valderas, que como sabéis es la línea que va hasta Móstoles. Entonces ahí se ha quedado a las 11 de la mañana para que la gente se reúna y pueda luego ir andando hasta los terrenos donde está previsto la construcción de este megaproyecto. Entonces ya sabéis esa primera cita. Y luego otra también importante es una concentración que va a haber al día siguiente, que es el domingo 7 de julio a las 12:30 del mediodía en la Plaza de España de Alcorcón. Ahí hay un edificio del ayuntamiento de esta localidad.
Entonces queríamos recabar el consenso y el apoyo de esta asamblea para estas movilizaciones. Yo quería preguntarte si lo que tienes que explicar, por lo menos a mí, del día del sábado, que dice desde San José de Bandera. Pero, por ejemplo, ¿no hay alguna estación o algún autobús que coja más cerca de donde se va a hacer el centro? Se ha quedado, se ha quedado este próximo sábado 6 de julio a las 11 de la mañana a la salida de la estación de Renfe Cercanías de San José de Bandera. Allí, bueno, me imagino que habrá diversos autobuses de los alrededores. Lo que pasa es que yo ahora mismo no te puedo indicar ese tipo de autobús, ¿sabes? No sé, a lo mejor búscalo en Google, en Internet. Lo siento, vamos, es un punto de referencia y bueno. No, porque hay personas, por ejemplo, como yo, que desde allí a lo mejor si coge largo, pues no puede ir andando hasta el sitio, ¿no? Entonces te preguntaba si tú sabes si hay algún autobús desde Alcorcón que vaya para eso o que coja cerca de esos terrenos. Autobuses hay muchos en Alcorcón, lo que pasa es que yo los desconozco. O sea, que no vivo allí, ¿entiendes? Pero bueno, o sea, lo que es Hombre, lo que son los terrenos en concreto donde se pretende construir los casinos, están como en un erial en medio del campo. Ahí, o sea, no te va a dejar justo en el sitio, ¿sabes? El autobús. Ya, sí, lo entiendo. Pero que no te puedo dar la información. Vale, pues perdonen haberte interrumpido. No pasa nada. Bueno, sacamos a consenso el apoyo a las acciones que se van a realizar ese fin de semana en Alcorcón contra Eurovegas. ¿Estamos de acuerdo en apoyar las acciones? Sí. ¿Hay alguien que esté radicalmente en contra? No, pues queda consensuado. Bueno, ya no hay ninguna propuesta más. ¿Qué? ¿Pedir qué? Eso, la plataforma Eurovegas no tiene una página en WordPress que donde vienen detalladas todas las informaciones. Solo metes en Google plataforma Eurovegas no y te sale, ¿sabes? O sea, básicamente lo que yo he dicho, o sea, el sábado a las 11 de la mañana a las salidas de la estación de tren de San José de Valderas. Ahí se queda como punto de reunión para ir a por lo menos intentar montar la acampada y luego al día siguiente, domingo, a las 12:30 del mediodía, en la Plaza de España, donde hay un edificio del Ayuntamiento de Alcorcón. Ahí va a haber una concentración. Entonces esas son las citas así más importantes, en principio. Gracias a ti. Bueno, me gustaría proponer que una vez se busque esta información, bueno, aquí intentamos ser rigurosos con las actas, por lo tanto me gustaría proponer a la Asamblea que se pueda ampliar la información en lo posible por medio de este WordPress y se traslade al acta, aunque no se haya dado en la propia propuesta. Bueno, la compañera está proponiendo adjuntar al acta toda la información sobre que se pueda encontrar en Google sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguien que esté radicalmente en contra? No. Vale. Consensuado. Puedes ponerlo en el acta.
Entramos en el tema de varios. ¿Quiere hablar alguien de lo que sea? Por favor. Que ahora hay un concierto en Tabacalera, que quien quiera ir que vaya, que mola mucho. Muchas gracias, compañera. Contestando a la pregunta de la compañera cuando hablabas del bipartidismo, ¿vale? El bipartidismo en España viene del siglo XIX y no han cambiado nada. Antes se llamaban los conservadores y los liberales y fue la primera guerra civil que hubo en España, ¿vale? Que son las guerras carlistas, sobre todo en la zona del Mediterráneo del Maestrazgo y todo el norte. En el siglo XXI pretenden, todavía seguimos todo el siglo XX y todo el siglo XXI con un sistema bipartidismo. El sistema electoral español, después de la muerte de Franco, nos venden que todavía hay una transición, históricamente no existe, y el sistema electoral es el más antidemocrático que hay, porque si tú no votas, tu voto va a la mayoría. A la mayoría significa a la mayoría. Es decir, hay muchísima gente que dice, bueno, pues yo no soy de tal o cual. PP y PSOE están asociados, como en su día estuvieron asociados liberales y conservadores, ¿vale?, con el sistema de Cánovas del Castillo. Ver historia de España de bachillerato del siglo XIX, estos chavales nuestros que se tienen que meter ese plomazo, ¿vale? Pues ese plomazo es que esa historia política todavía continuamos. Y la gente dice, vivimos en un Estado democrático. No existe. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es votar a partidos que no son ni PP ni PSOE. Esa es la alternativa. La gran diferencia ahora, con la época de la Segunda República, de lo que ocurrió en el 36, es que es más fácil en los pueblos, porque en muchos sitios de España, de todo, y Portugal también, por eso hablo también de la península ibérica, y como va a ocurrir en otros sitios de Europa, hay gente en los pueblos que se está uniendo de forma independiente, y gente que realmente, ¿qué es ser ya de derechas o de izquierdas? Eso ya no existe, nos están machacando a todos. Te quiere decir que efectivamente esto lo que está ocurriendo es que el pastel se está quedando en muy pocas manos. Aquí estamos simplemente gente de la tierra, da lo mismo dónde hayas nacido, qué color tengas, qué sexo tengas, da lo mismo. Pero ellos es así, en España realmente es muy fácil. Es PP y PSOE, va a ser que es lo mismo. Entonces la alternativa es otros. Y otro sería unirse en partidos pequeños que existen. Y hay sitios que se están haciendo cosas en España, en sitios pequeños. Empoderarse otra vez de lo que es nuestro, de la tierra, vivir de una forma armónica para que las siguientes generaciones de niños y niñas vivan en un planeta que ya es hora, y nos lo merecemos. Gracias. Pedro, por favor. Quería hablar un poco sobre lo que había comentado la compañera del bipartidismo. Es decir, que es una estructuración en dos, digamos, bloques de poder de lo que es el funcionamiento político. No solamente viene del siglo XIX, sino de muchísimo más atrás, de antes de los partidos políticos y de mucho antes. Es decir, un ejemplo muy importante que nos ayuda mucho a ver las cosas como son, es la época de Justiniano, en el siglo VII después de Cristo, en la parte, cuando quedaba el Imperio Romano, en la parte oriental. En aquella época, evidentemente, no había partidos políticos, no estaban los liberales, ni los conservadores, ni nada. Eran cuadrigas. En las cuadrigas los amarillos y los verdes, quiero recordar. Es como si todos los puestos de la administración y de carácter político se repartiesen entre los seguidores del Barça y del Real Madrid. Era así. Según perteneciese a una cuadriga o a otra, se iban asignando los distintos puestos. Y según tenía más poder los seguidores de una cuadriga u otra, se repartían los puestos políticos. En la cúspide estaba el emperador Justiniano. Incluso llegó a haber un golpe de Estado de la cuadriga, creo que eran los azules, fueron contra el propio emperador. Y ese golpe de Estado fue aplacado por los ejércitos y vieron que el sistema no funcionaba con una sola cuadriga y se vieron obligados a reponer el poder a la otra cuadriga para que pudiesen seguir corriendo y pudiesen generar la misma estructura de reparto de los cargos. Eso pone de manifiesto cómo lo que es la bipolaridad en lo que es el reparto del poder es prácticamente un sistema casi natural y que es totalmente independiente de las ideologías. Por eso, prácticamente, si vemos los eslóganes de uno y otro partido, es difícil
de saber cuáles son de uno y cuáles son de otro. Lo trascendente es cómo se reparten los puestos. Simplemente, es decir, esto es una forma habitual de reparto que ocurre también en muchísimas otras sociedades, los ingleses, los estadounidenses y demás, pero es desde siempre y tiene que ver más con los grupos de poder que con la ideología de cada uno de esos grupos. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna persona quiere hablar más? Por favor. Yo, para quitar el rollo del cuerpo, que bueno, que sí, que históricamente es verdad que ha estado todo repartido, pero por ejemplo en este país, en 1812, pues, ¿cuándo fue la guerra de independencia? Bueno, me da igual la fecha. En homenaje a García Calvo, me da igual la fecha. El pueblo se levantó contra los franceses y en ese país se hizo lo que nadie esperaba hacer y que todavía lo podemos hacer como lo hicimos antes, y eso, y que tenemos que tener la libertad que el solitario no tiene. Gracias, compañero. ¿Alguna persona más quiere hablar? ¿Alguna compañera quiere hablar? ¿Algún compañero, por favor? Quería dar una información sobre otro evento que coincide con lo que comentaban antes sus compañeros de Eurovegas, aunque yo para ser de Eurovegas no. Puede sonar a sabotaje incluso, pero la cuestión es que el próximo domingo 7 coincide a las 12 de la mañana, coincide en el Retiro, como una nueva sesión, una nueva charla de lo que son los domingos de economía. Está el tema de la renta básica universal. Entonces, os invito a todos aquellos que estéis interesados en este tema, pues que vayáis para allí el domingo a las 12 de la mañana, detrás del Palacio de Cristal, pues a aportar, a escuchar y debatir sobre el asunto. A las 2 de la mañana, pues si no lo he dicho, a las 12 del día, el domingo que viene. En el domingo, en el Retiro, detrás del Palacio de Cristal. Vale, muchas gracias. ¿Algún compañero más quiere hablar? ¿No? Pedro. Que es una cosa que ha comentado la compañera. Antes he dicho que era natural lo que es la forma de división en dos. Me refiero a que es una forma que se ha repetido a lo largo de la historia. No que sea la única, ni mucho menos la única forma posible para organizarnos de forma colectiva. Es decir, evidentemente hay muchas más. Y lo suyo es que estas sean de carácter participativo, en que se tengan en cuenta a todas las personas y no quede ninguna minoría excluida de lo que es la decisión política. Simplemente este matiz. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar más? ¿No? Bueno, pues vamos a dar por terminada la asamblea. Agradecer a todo el mundo la participación en ella. Recordaros que el próximo domingo a las 8 vuelve a haber otra asamblea, que a las 7 de la tarde estamos aquí donde el ascensor para organizar el orden del día de la asamblea y nada más. Dar las gracias a la compañera intérprete de lengua de signos, las gracias a la compañera de toma de actas y nada, que tengáis una buena semana. También, muchas gracias. Gracias. Es para servir a esos clientes, simplemente. Es así. No puede haber crecimiento, sino un aumento del trabajo. Y luego, otra cuestión es el hecho de por qué se van cada vez limitando más y más y más y más y más los derechos de los trabajadores y cómo se va buscando cada vez más y más y más y más el lucro económico. Uno de los cambios esenciales que está pretendiendo la ideología que pretende imponerse, que llaman neoliberal, es que ellos quieren que consideremos que lo principal en la vida es la economía y el beneficio económico. Eso significa quitar de en medio cualquier otra consideración de carácter moral o de cualquier otro carácter. Les da exactamente igual. Nos quieren convertir en animales, que solo pensemos en la comida, que seamos capaces de traicionar a nuestros hermanos por un poco de dinero. Eso es lo que ellos pretenden. Hay demandas. Crear puestos de trabajo tenía y tiene
decenas de formas de contratación laboral para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? No puede ser de ninguna manera que cuando ellos dicen que había que acabar con la precariedad y con la dualidad del mercado de trabajo, están acabando con la dualidad del mercado de trabajo. ¿Cómo? Haciéndolos todos precarios. Y están acabando con la dualidad del mercado de trabajo, efectivamente, haciendo todos los trabajos precarios. Pero eso va en contra de una determinada forma también de progreso. Y es un progreso que está basado en el conocimiento, basado en definitiva en la aplicación de las ventajas que puede tener la investigación y el desarrollo, basado en la calidad, cuando en este país esta clase empresarial absolutamente retrógrada está en la comodidad de sencillamente jugar solamente a reducir el factor del salario, en definitiva lo que ellos llaman costes salariales. Bueno, yo creo que sería conveniente que intervinierais más y hacer un debate más abierto y más amplio. ¿Algún compañero quiere hablar? Pedro, por favor. Solo te quería profundizar un poco respecto a lo que ha comentado el compañero Manolo ahora del tema del crecimiento. Vamos a ver, si no aumenta el trabajo y no aumentan los puestos de trabajo, no puede crecerse. No es que se crece y como se crece hace falta trabajo. Es que sin trabajo no se crece. Como no se ponga, imaginaros, alerta a cubrir todos los puestos de Telefónica a ver cómo lo hace. Eso así de sencillo, es decir, no tiene nada que ver la regulación laboral con la cantidad de puestos de trabajo, sino la necesidad, es decir, sino que si hay clientes y hay que servirles, pues hace falta trabajo y hace falta trabajadores. El hecho de aceptar que la economía es el factor fundamental que ha de regir las políticas de los gobiernos o de los estados o de los pueblos, es aceptar su punto de vista. Hay otros miles de factores que son esenciales en la calidad de nuestras vidas y en la felicidad de cada uno de nosotros, que no tienen absolutamente nada que ver con la economía. Tenemos que saltar esa falacia que nos están intentando imponer y darnos cuenta de que ellos solo piensan en la economía porque se han convertido en unos seres absolutamente vacíos. No tienen nada. Imaginaros cómo puede ser un ser tipo botín que se levanta por la mañana. Por ejemplo, sabéis que los bancos, sobre todo Santander y BBVA, son unos grandes inversores en bombas, digo por hablar, son de las prohibidas, de racimo, bombas antipersonal o bombas nucleares de baja intensidad que han matado esa mañana 40 niños, 50 ancianos, han robado, han desalojado a 4.000 familias. ¿Anterior del anterior? Es decir, y entonces, claro, cuando se creen puestos de trabajo, eventualmente, porque yo digo que esta crisis no es una crisis muy pasajera, sino muy estructural, pero en la eventualidad de que crezca de nuevo la economía, se crearán puestos de trabajo y entonces dirán que se han creado gracias a la reforma laboral. Lo cual, vuelvo a decir, que es una absoluta estupidez. Otra estupidez. Es decir, que la reducción de la indemnización sirve para crear puestos de trabajo. La indemnización por despido. Pero bueno, vamos a ver, un país que está absolutamente precarizado, donde un empresario puede contratar por días, donde puede contratar por horas parcialmente, por meses, donde puede contratar para un trabajo concreto y cuando se termine el trabajo ese contrato desaparece, es decir, donde tiene todas las facilidades para contratar. ¿Por qué hay que reducir la indemnización de un eventual contrato fijo que tuviera para crear puestos de trabajo? Si de verdad quisiera o pudiera, porque